Okay, I think we're ready to make a start. If you've just joined us, good morning Bueno, or pienso que afternoon, estamos and listos para welcome to empezar. today's Buenos webinar on días y using interdisciplinary data bienvenidos and concepts in al research webinario from the El Trajectorias uso project. interdisciplinar de datos en This conceptos webinar is y brought to you conceptos en by the Osvaldo investigación. Cruz Este Foundation in Rio webinario de es Janeiro, promocionado por la Brazil, Fundación and the Osvaldo Global Cruz en Health Río de Janeiro, Network at the Brasil, y la University of Global Health Oxford. Network de la Universidad de Oxford. So the Amazon region, which is one of the En most la biodiverse areas in the región world, de la is under Amazonía threat due to está increasing bajo deforestation amenaza rates, intensive debido al crop aumento de materials, los and implementation índices of de large-scale agrarian deforestación systems in a fragile environment. en un ambiente In Brazil, this frágil. biome En is home to Brasil, more than este 30 million bioma habitats with a rich diversity of tiene una cultures. rica diversidad de Providing economic culturas solutions for this y complex society aportando demands ever-increasing aportar exchanges of soluciones knowledge between económicas academic and requiere non-academic disciplines. intercambios de conocimiento The entre scientific disciplinas symbols of the académicas y no project, académicas. Trajectorias, La listed within its síntesis synthesis center on biodiversity and ecosystem services, known as Symbiosi, was developed, has developed a sistemas de framework ecosistemas for the no joint debate conocidos of como the simbiosis economic, environmental, desarrolló and un human health marco solutions para within the el Amazon debate region. en cuanto a las The soluciones para la Trajectorias región de la dataset was Amazonía. El developed conjunto de linking human datos and environmental health to the trayectoria rural techno-productive trajectorias in Amazonian municipalities. en las municipalidades In de this la talk, Amazonía. Claudio Codeso and En team esta will charla, launch the Claudia Codesa Trajectorias y equipo van data a hablar, dashboard that allows va a ser un users to panel visualize and de interact with the indicator data trayectoria sets they que have produced. permite ver los conjuntos de So this datos que webinar produjeron. aims to Este introduce the main goals of the webinario tiene por Trajectorias intención project, present the Trajectorias dataset, presentar including la base de environmental, datos de epidemiological, and trayectoria, economic indicators incluyendo using this indicadores dashboard, and epidemiológicos, will provide a synthesis ambientales, of the main y va a dar results una and potential síntesis de los uses. principales resultados y My name is usos Rachel Lowe. I'm potenciales. an Mi ICREA nombre es research professor Rachel and Global Lowe. Health Resilience Group Soy leader at the profesora Barcelona Supercomputing en Center. el I'm centro de delighted to be Barcelona. joined Y es un today gusto by Claudia tener la Codeso, compañía de Claudio who is a senior Codeso, researcher in que es public health investigadora at the senior en Osvaldo salud Cruz pública Foundation in en Rio de la Janeiro, Fundación Brazil, Osvaldo Cruz en Río de Janeiro, Raquel Brasil. Martins Lana, who Raquel is the Martins postdoctoral Lana, researcher que in the es Global Health investigadora de Resilience Group at the postdoctorado Barcelona en el Supercomputing grupo Center, de Ana Horato, who is Barcelona a de postdoctoral researcher supercomputación, at the y National Ana Institute for Rato, Space que es Research in investigadora Brazil, en el and Instituto Ana Nacional de Paula Investigación Dalasta, Espacial who is en also a Brasil, y Ana postdoctoral Paula researcher Dalasta, at the que National también Institute for es Space investigadora Research. postdoctoral So welcome. en el Instituto de Just a quick Estudios note on Espaciales. those of you who Y have joined us también today. aquellos que se han We've juntado a had over nosotros hoy, 350 tuvimos más de registrations, mostly from 315 Brazil, followed suscripciones, en by su mayoría Uganda, de Kenya, Brasil, and Nigeria. así como de Uganda, Kenia y And today's Nigeria. agenda Y hoy la will start agenda with the empieza introductions to the con las panelists. And presentaciones de first, we los will hear from Claudio panelistas, y Codeso, who will después, y present to primeramente us vamos a the escuchar a conceptual Claudia framework of the Codeso, que Trajectorias hablará del project. marco conceptual del We will then hear proyecto from Raquel Lana Trayectorias. on the Después Trajectorias vamos a escuchar dataset a and the Raquel Lana en epidemiological cuanto a la component. base de datos We y will el then hear from Ana componente Horato, who will epidemiológico. talk to Después us Ana about the Rato nos Trajectorias hablará dataset and the de la environmental base de component. datos de And then we will hear from trayectoria y Ana los Paula Dalasta, componentes who will introduce ambientales, the y después economic Ana Paula, component. que hablará del And then we componente will pass back to económico, Claudia, y who will después explain how this pasamos la data palabra otra set vez a is Claudia, que va a useful for explicar policymaking. ah, And then we will have time for sobre an interactive el session with uso de la base de datos questions y and para answers from the las audience and the tomadas panel de decisión members. políticas, realización de políticas. So before Después we begin, we tendremos just want to run una through sesión some interactiva, housekeeping. pero So this vamos session is being primeramente a recorded, hablar and de the recording will be shared in the la, coming weeks on the la Global Health premisa. Si Network este platform, webinario será held by grabado, estará Fiocruz and disponible en la Latin America and the plataforma Caribbean hubs. y So en you will be los able to hubs de review and Fiocruz share de the Latinoamérica y del materials. Caribe. And these Podrán materials can compartir be el found on the material, y estos link that has materiales se just been pueden shared in the chat. encontrar en el enlace que se So due to the number of compartió en el chat. participants, Debido videos al and número de microphones have been disabled. participantes,
Tendremos este webinario en portugués, en inglés, con traducción simultánea en inglés, español, y ustedes pueden navegar a su barra de herramientas y hacer clic en la lengua de interpretación que quiera. Siéntanse a gusto para usar el chat para reportar cualesquiera cuestiones técnicas y el equipo los podrá ayudar. Para interactuar con el panel, usen la función de Q&A, de preguntas y respuestas, para hacer sus comentarios, y tendremos tiempo al final para la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, por favor, tipen sus preguntas y tendremos gusto en responder más tarde. Y ahora vamos a empezar el programa del día de hoy. Primeramente, me gustaría dar las bienvenidas a Claudio Codeso, que presentará el marco conceptual del proyecto Trayectoria. Claudia es investigadora senior en salud pública en la Fundación Osvaldo Cruz y profesora de epidemiología en la Escuela Nacional de Salud Pública de Río de Janeiro. Es investigadora jefe en epidemiología de clima, con muchas contribuciones, y es la principal investigadora del proyecto Trayectoria. Entonces, bienvenida, Claudia. Siéntete a gusto para empezar tu presentación. Gracias, Raquel. Gracias a todos y todas por su presencia acá. Ahora vamos a pasar del inglés al portugués. Voy a presentar rápidamente los principios conceptuales de Trayectoria. Este es un proyecto que se desarrolló dentro del Instituto de Ciencias de Síntesis de Brasil, que el Symbiose, ese centro de síntesis, es uno de los primeros centros de síntesis del sur global, y es el primero en Brasil, y hace parte de un consorcio de varios centros de síntesis en todo el mundo. Pueden pasar las diapositivas. Uno antes. Y entonces en el mundo existe el Consorcio de Centros de Síntesis de Conocimiento, que reúne iniciativas en varios países. El Symbiose es la iniciativa brasileña. ¿Qué es el centro de síntesis? Son ubicaciones para la búsqueda de integración de conocimiento de varias disciplinas, de la epidemiología, de la ecología, con economía, con ciencias sociales, con todas las disciplinas. Y es una integración de datos, de conceptos, de resultados, en la búsqueda de nuevas miradas, nuevas perspectivas para solucionar grandes problemas de la humanidad. Y este conjunto de personas que produjo el Trayectorias, este equipo se compone de personas de varias disciplinas, por encima de todo brasileños de varias partes del país y con diferentes formaciones que se reunieron para discutir un gran problema que es importante para Brasil, así como para todo el planeta, que es la cuestión de la Amazonía. Y cuando pensamos en la Amazonía, pensamos en el bosque, en la biodiversidad, en esa inmensa región verde del planeta, que es una de las últimas reservas de biodiversidad del planeta, pero también es importante pensar en ella como un gran reservatorio de agua del planeta. Esta imagen a la izquierda de ese planeta me gusta mucho porque muestra cuán poca agua tenemos, de hecho, y que hay que manejar. Entonces, esa burbuja verde corresponde a toda el agua del planeta, y la burbuja pequeña corresponde a toda el agua dulce que se consume. Y de esa agua dulce, 20% está en la Amazonía, y el mantenimiento de esa agua de manera accesible y consumible depende del bosque. Solamente existe porque está ahí ese equilibrio, ese ambiente de bosque.
Esse ambiente não é só uma Este floresta. A ambiente no Amazônia es também é solamente un casa, bosque, la casa Amazonía de también es 24 hogar, milhões de hogar pessoas de somente na 24 Amazônia millones de personas brasileira. solamente en la Amazonía E essas brasileña. pessoas, elas Y vivem em esas grandes personas cidades, em viven en vilas grandes pequenas, na beira ciudades, dos en rios, pequeñas e a villas, vida delas a la está orilla de los ríos, y su totalmente vida está vinculada à totalmente água. O vinculada al transporte é agua. pela água, El a transporte se economia hace se por el dá pela agua, la água, economía se da por el a agua, forma de viver, o la lazer, manera de tudo vivir, el extremamente ocio, associado a todo esse ambiente está aquático. muy Próximo. asociado a ese ambiente acuático. E, no entanto, é isso que nós Y sin observamos essa embargo, es semana eso lo que na Amazônia. hizo lo que Estamos observamos esta observando semana en uma la das piores Amazonía. secas Observamos de una de las todos os peores tempos, sequías de todos em los que as pessoas tiempos, não têm donde las personas no acesso à tienen água, a água acceso al agua. desapareceu de várias El agua ha partes, levando a desaparecido grande en varias mortandade de partes, y que animais, de eso peixes, resultó en una de gran perda de mortandad de serviços peces, ecossistêmicos de e de qualidade de pérdidas vida para de as servicios, pessoas. ecosistemas y Próximo. de calidad de vida a las Isso é personas. importante não só Y para a eso vida es das importante pessoas nessa no solamente região, para la vida de las como personas en também la para región, así toda a como economia para do toda la Brasil e da economía América do de Sul e, Brasil, de consequentemente, também do Sudamérica y planeta como um todo. consecuentemente del Porque a planeta en água, su esse totalidad, porque el ciclo agua, que ese ocorre na ciclo Amazônia da que se água, da da en la manutenção da Amazonía água, del agua, del vai mantenimiento del afetar agua, a va a produção de afectar chuvas, a la producción produção de lluvias y la agrícola e producción todos os agrícola desfechos y relacionados à água todos em todo los o resultados continente. relacionados al agua en todo el Próximo. continente. E isso cria uma situação Y esto crítica que crea leva à una nossa situación questão básica de crítica que pesquisa, nos lleva a que é nuestra como situación manter a básica de vida, como investigación, manter que es a cómo água, a mantener la vida, cómo biodiversidade mantener e a el vida agua, na Amazônia, na la medida em que biodiversidad y la vida en la existe esse Amazonía, processo una vez que intenso existe ese de proceso desmatamento intenso para, de deforestación para a produção de áreas de para pastagem e la grandes producción de frentes áreas de agrícolas. pasto y grandes frentes E esse agrícolas. caminho Y ese camino parece difícil de reverter. parece difícil Próximo. de hacer volver atrás. E essa dificuldade vem de Y uma esa mentalidade dificultad dominante de resulta que de una a floresta mentalidad é fonte de pobreza, dominante fonte de de que doença e que apenas pelo la floresta es desenvolvimento una de fuente de pobreza, que monoculturas e solamente de a través del desmatamento que é desarrollo de possível obter monoculturas y riqueza e deforestación es saúde. posible obtener Contudo, a riqueza gente y precisa salud. Sin reverter esse embargo, pensamento. necesitamos revertir ese Próximo. pensamiento. E a gente tem que reverter esse Y pensamento, necesitamos pode revertir ese passar o próximo, pensamiento de forma que a gente de una consiga manera que entender, medir consigamos e trazer entender, riqueza e medir saúde para todas y essas dimensões, aportar né? riqueza y Tanto para a salud para floresta todas esas quanto dimensiones, para el bosque, la floresta misma, para a não así floresta. A gente como precisa para ter la no saúde e floresta, el ter no bosque. riqueza Necesitamos nesse tener sistema, salud y nesse tener ambiente riqueza en ese harmonizado sistema, onde a en un floresta ambiente permaneça em pé. armonizado Então, a que gente mantenga produziu essa base la teórica, né? floresta eh, Trouxemos essa pie. discussão para o Y grupo, entonces produzimos um artigo teórico que hicimos está un disponível, artículo em que a teórico que está gente busca, então, disponible, unir donde dados, buscamos informações de unir datos economia, de de información saúde e de de meio economía, ambiente salud y de para permitir ambiente, discussões, para geração de permitir novos indicadores discusiones dentro y generación de desse nuevos framework, né? Dentro indicadores dessa dentro abordagem de ese de marco, ese buscar soluções abordaje de para buscar a Amazônia que soluciones sejam para la sustentáveis. Amazonía que Isso sean demanda, então, essa sostenibles, y articulação eso de requiere indicadores e de la conhecimento articulación e, de consequentemente, indicadores de y dados de diferentes conocimientos, y frentes, da consecuentemente de economia, do datos de meio diferentes ambiente e da frentes de saúde. economía, medio Próximo. ambiente y salud. Então, a gente se baseia, Entonces, né, nos na questão das basamos trajetórias en la cuestión de las tecnoprodutivas. trayectorias A Amazônia, então, ela é tecnoproductivas. La classificada Amazonía em entonces se áreas clasifica onde como en predominam áreas as donde atividades predominan econômicas de las base florestal, actividades que é a parte verde, económicas e de atividades base econômicas de forestal, base de da parte verde, monocultura, y que são también de essas la áreas mais monocultura, que son las laranja áreas e más roxas. naranjas E y buscamos, então, identificar violetas, y que buscamos trajetórias identificar qué trayectorias ambientais e de saúde ambientales estão y de associadas salud a esses se ambientes asocian a econômicos. esos ambientes Próximo. económicos.
Entonces, para cada uno de esos ambientes conseguimos entonces producir una base, un framework conceptual juntando esos indicadores. Entonces, creamos un repositorio de datos que se pueden utilizar para discutir cuestiones en el borde entre esas varias disciplinas. Entonces, construir escenarios de salud ambiental y humana en los municipios de la Amazonía. Y entonces, este framework, este marco teórico, también se relaciona a un conjunto de datos, un conjunto de indicadores que se desarrolló con dos marcos temporales y les voy a mostrar ah, para que, y lo voy a pasar para mi colega ahora, Raquel, que nos hablará. Raquel. Hola Raquel, tengo el gusto de presentar a la doctora Raquel Martins Lana. Es investigadora de postdoctoral en el Centro de Supercomputación de Barcelona y conduce una investigación en Brasil y tiene un diploma en biología de la Universidad Federal de Ouro Preto y un PhD en epidemiología y salud pública de Fiocruz, y está involucrada en varios proyectos de investigación en el campo de estudios relacionados a poblaciones vulnerables y enfermedades sensibles al clima. Bom dia a todos. Buenos días a Vamos falar todos. pouco do Bueno, voy a componente hablar un poco epidemiológico del do componente Trajetórias, epidemiológico de mas só trayectorias, para pero mostrar solamente rapidamente, para né, como mostrar que a gente rápidamente construiu cómo hemos a nossa construido base de dados, né? Aqui nuestra tem base um de esquema datos. Acá que tenemos un explica, esquema né, o que quão explica desafiador foi cuán grande fue el colocar reto todos de esses poner conjuntos de dados todos que vêm esos de diversas conjuntos de fontes datos provenientes em de um diversas banco só. fuentes en Então, como vocês podem en ver, una por sola exemplo, base. aqui para a Entonces, como parte de pueden ver doenças transmitidas por acá en vetor, la a parte gente de usou um enfermedades transmitidas determinado por vectores, usamos un período, né, determinado e também isso periodo, tem a ver com o que y está también tiene que disponível. ver con lo que está Para a parte de disponible para la transporte, parte para de a parte de transporte, para la parte vegetação, de uso do vegetación, solo. uso del Então, suelo. para a gente conseguir colocar isso Entonces, tudo para que junto, tivemos consigamos poner todo eso junto, que tuvimos pensar que muito em pensar como mucho en harmonizar cómo isso no tempo e no armonizar espaço, y né? esto en Então, el aqui é só para dar tiempo y uma en el breve espacio. introdução sobre Eso es para isso. hacer una breve E eu já introducción sigo agora respecto para a al parte tema. epidemiológica. Y Se puder ahora passar, por sigo a exemplo, por la favor, parte próximo slide. Próximo. epidemiológica. Vamos a la Isso, próxima obrigada. diapositiva. Gracias. Nós, né, Y coletamos e nosotros organizamos, recolectamos, harmonizamos recopilamos y também organizamos, dados armonizamos de doenças también transmitidas por datos de vetor, sendo enfermedades elas doenças de transmitidas por Chagas, vectores, así como la leishmaniose enfermedad de visceral e Chagas, cutânea, leishmaniasis dengue, visceral y malária cutánea, falciparum, dengue, malária malaria vivax falciparum, e malaria malária vivax vivax mais y malaria falcíparo, que é quando vivax más ocorre falciparum, que es cuando se da as duas malárias, las né, dos no mesmo indivíduo, no malarias mesmo tempo. en un mismo individuo al mismo Esses tiempo. dados, Estos com datos, exceção da con malária, excepción vêm de do SINAM, malaria, que é o vienen del Sistema de SINAM, Informação que de es el Agravos de sistema de información Notificação. de agravos de É um sistema notificación. nacional aqui do Es un Brasil sistema nacional e acá de ele é Brasil público e que está es disponível público y para está download. disponible A para malária vem do descarga. La CIVEP, malaria que viene é o Sistema del de IDEP, Informação de que es el Vigilância Sistema de Epidemiológica. Información de Vigilancia Já os dados da Epidemiológica. malária, En cuanto a los preciso datos de la notificar malaria, hace para falta você notificar obter, mas para que se ainda assim, obtengan, né, é um dado pero aún disponível así son mediante datos esse tipo de disponibles notificação. mediante ese tipo de Nós notificación. organizamos esses, Y volta por favor, organizamos, nós volvamos, organizamos esses dados organizamos esos em dois datos períodos, en né, dos indo de periodos, 2004 yendo a desde 2008 e 2004 a depois 2008 y 2015 a después de 2015 a 2019, 2019, também por zona también urbana por e zona según rural. zona urbana y zona E a rural, partir disso, y a nós partir de calculamos eso a incidência calculamos la acumulada nesses incidencia dois acumulada períodos. en esos dos E para cada uma periodos, dessas y incidências, para a gente dividiu cada una de esas a, incidencias a dividimos população la población dividimos pela según população do meio do período, el multiplicando por medio del periodo 100.000. multiplicando por 100.000.
Aqui a gente tem alguns Acá exemplos tenemos algunos dos indicadores ejemplos calculados de los representados em indicadores mapas. calculados Aqui a gente representados tem en mapas. malha Acá rural tenemos e área urbana, rural e eu y gostaria de urbana, pedir que y me notassem a gustaría diferença de pedir que noten magnitude la quando diferencia olhamos de os períodos de magnitud cuando miramos 2004, los periodos 2008 e de depois 2004, 2008, 2015 después a 2015 a 2019, né? Isso tem uma 2019. diferença bem Y eso grande, hay una sendo diferencia que para o bastante segundo grande, período, considerando que el segundo exceto o ano de periodo, a no ser por el 2018, né, año de não foram 2018, considerados no se anos consideraron realmente realmente años epidêmicos. Para a malária, epidémicos. é Para la malaria importante es notar também que, importante além da notar diferença de también que magnitude, ou seja, además de teve la uma diferencia de redução de magnitud, casos no es segundo decir, hubo una período, reducción de há casos en uma el segundo redução periodo, hay también una geográfica reducción geográfica também también da doença. de la No enfermedad. entanto, Sin embargo, ainda há uma concentração aún hay muito una alta de concentración muy casos alta na de parte casos en la noroeste da parte Amazônia noroeste de la e também um Amazonía pouco y mais también un ao poco norte. más al norte. Pode passar, por favor? Aqui a gente tem o exemplo da Acá doença de tenemos el Chagas, evento de la que enfermedad de também se Chagas, que diferencia na también se magnitude entre diferencia os dois en la períodos, magnitud entre los dos sendo que periodos, Chagas houve considerando que en aumento de Chagas casos hubo no un segundo aumento de período. casos en el segundo periodo. E há uma Y hay concentração una também concentración na região también noroeste en da la región Amazônia, que está no noroeste de la estado do Acre, Amazonía, que que está en el também estado de Acre, coincide que com um también dos coincide maiores con uno de hotspots de los malária da más América grandes Latina. hotspots de malaria Também tem uma de concentração na Latinoamérica, y también região hay do una Pará. concentración E para en la Chagas, uma región coisa muito de Pará. importante, Y a mudança registrada no el cambio padrão de transmissão registrado da en el doença, patrón de transmisión que de la nos últimos enfermedad, 10, que 15 en los anos últimos 10, 15 houve años aumento para hubo un transmissão aumento oral, en que está cuanto a la relacionada transmisión com a oral contaminação que se de relaciona a la alimentos, né? contaminación de Então, a alimentos. Es doença decir, tem uma redução entonces na la transmissão pelo enfermedad tuvo vetor, una que é o reducción en su barbeiro, transmisión por e el torna-se vector, mais uma que es doença el de barbero, como se transmissão dice, pero se oral. hace más Pode passar, una por favor. transmisión oral. El barbero es el Trypanosoma Aqui a cruzi. gente tem uma Y visão bem entonces geral da tenemos una dengue, visión e a bastante dengue general de não la dengue, temos y la dengue, separado por en cuanto a la zona dengue, no hemos urbana e separado por rural, zona, né? Os según dados de zona dengue não urbana vêm y disponibilizados rural. dessa Los forma. datos de la dengue Vamos no ver se aqui a vienen gente consegue así. baixar direto, né? Que está público, não vem assim. E o mais Y importante lo aqui más é importante pensar que es a dengue, em pensar primeiro que, momento, ela además del está primer momento, ainda más allá del se primer momento, disseminando pela aún se está Amazônia e está mais diseminando por la concentrada na Amazonía região y de está más transição do bioma concentrada en la amazônico, región de né? E que é transición del considerado também o bioma arco do desmatamento. amazónico, Mas que ao es el longo dos arco de anos, la né, já indo deforestación, para o pero a lo largo de segundo los período, a gente consegue años observar conseguimos aumento também de observar dengue un aumento mais para dentro da dengue Amazônia, mais para o hacia interior dentro da de la Amazônia. E Amazonía. aqui eu vou dar Y um acá exemplo le do voy a dar un Acre, que também é um exemplo ejemplo bem de Acre, que también interessante es un ejemplo bastante para dengue. O interesante Acre foi para o último dengue. estado El Acre fue el brasileiro último a estado en registrar Brasil a casos de registrar dengue. casos de E o dengue. Acre, Y ele el somente Acre, mais ou y menos em torno solamente más o de menos 10, 15 anos alrededor de depois que a 10, maioria 10, dos 15 años estados brasileiros después, começa a la registrar mayoría de dengue, los que estados o brasileños Acre registra o empieza seu a primeiro registrar caso, dengue, né? Então, es Rio cuando Branco, Acre que é a registra su capital do primer caso. estado que está Entonces, mais ao sul Río do Branco, que es Acre, la capital del só para estado, que está más al registrar a sur del estado, presença solo do Aedes registró la aegypti, o presencia mosquito del Aedes transmissor aegypti, no el Brasil, mosquito em transmisor en Brasil en 1995, enquanto 1995, a gente já mientras registrava que epidemia, por ya exemplo, no habíamos Rio de registrado la Janeiro epidemia, por em ejemplo, en Río de 82, Janeiro, en 86, mais ou 82, menos, né? Isso 86 más o pensando nos menos, anos y mais eso pensando en recentes, los nos años últimos más 30, 40 anos. recientes, en los últimos 30, E 40 só depois de años. 5 anos que Y foi solo después de registrada 5 años que se os primeiros registraron casos los primeros autóctones em Rio casos Branco. autóctones en Então, ainda Río não se Branco. conhecia a Entonces, presença do aún no se mosquito, conocía la depois que o presencia mosquito del chega, mosquito. depois de Después 5 que anos a llega gente tem el mosquito, esses después de casos. 5 años tenemos esos E na casos. parte mais Y en la noroeste do parte más al estado, noreste del estado, depois de 13 después de anos que se 13 años, registra a se primeira registra epidemia no la município de primera Cruzeiro do epidemia Sul, en el que é municipio essa de parte que Crucero del está Sur, bem que es amarelinha esa aí no parte Acre. bastante amarilla en E Acre. isso Y eso
bem modulado pelas que moduló mudanças, né, na por malha los viária do cambios Estado, que ao longo en desses la anos red viaria del foi Estado, crescendo e foi que se tornando creció a uma lo malha largo de los viária um pouco años y mais se hizo una red permanente, porque, por viaria un poco más exemplo, permanente, a una red estrada de que liga o rutas, sul para o porque, noroeste do por ejemplo, Acre, la por ruta vários que meses conecta do el ano sur al era noreste uma varios estrada que meses del ficava año, era una interrompida. ruta que Isso também quedaba tem a ver com o interrumpida, y aumento de esto también fluxo tiene que ver con el aéreo, né? aumento Tem de um estudo flujo que eu aéreo. fiz Hay un durante o meu estudio doutorado, que hice que a durante mi gente trabajo de explica e a doctorado gente donde conta um explicamos pouco y de como contamos un aconteceu esse poco espalhamento e como cómo ele se foi dio modulado esa pelas diseminación mudanças y cómo se na questão da moduló por urbanização, los na questão cambios en la da cuestión de malha la viária também. urbanización, de la red de rutas también. E também, Y né, como eu disse, o aumento también, da como dije, circulação hubo el de aumento de la pessoas. circulación de E agora, personas. o que eu Y gostaria ahora, também lo de que me gustaría enfatizar nessa también parte dos subrayar indicadores en esta parte de los epidemiológicos é que a indicadores gente precisa epidemiológicos es que inovar nos necesitamos indicadores, né? innovar en Aqui cuanto a nesse los trabalho a gente indicadores. mostrou Acá um en este indicador mais trabajo mostramos básico, el mais indicador más tradicional da básico, más epidemiologia, que é a tradicional de la incidência. epidemiología, Mas no que nosso es primeiro la artigo que a Cláudia reincidencia, pero mencionou, a gente trata isso de uma forma um pouco nuestro primer diferente artículo lo também. tratamos de manera un Por poco quê? Por que a diferente. gente precisa inovar nisso? ¿Por qué Porque, principalmente necesitamos quando a innovar gente eso? quer Porque principalmente cuando falar de queremos concorrência, a hablar magnitude de das concurrencia, doenças, la ela é magnitud de las diferente. O que a gente enfermedades es un poco considera diferente. Lo que número, consideramos né, como un para uma número epidemia de uma para una doença é epidemia um de una pouco diferente enfermedad, es para un poco outra. diferente para la E isso otra. também tem a ver Y com a eso también dinâmica tiene que de ver con la transmissão dessas dinámica de doenças. transmisión de Então, esas a gente enfermedades. segue nesse Entonces, desafio de encontrar continuamos novos en ese reto de indicadores encontrar epidemiológicos nuevos que indicadores facilitem epidemiológicos que esse tipo de faciliten ese comparação, tipo né? de Então, a gente precisa comparación. ir para além da Entonces necesitamos incidência ir más e, allá de la a partir incidencia da série de y a casos partir de la de serie uma de doença, a gente casos pode de una calcular enfermedad muitos outros podemos calcular indicadores. muchos E otros agora, né, indicadores. Y como a parte do ahora, grupo aqui, a gente já en la tem parte del grupo ya trabalhado hemos nesse tipo trabajado en de ese tipo inovação, de de indicadores, então em innovación de breve a gente vai ter indicadores. novidades Entonces, aí vamos a tener também, inclusive novedades. com o No pacote tardará que tengamos que ajuda novedades, nesse incluso tipo con de cálculo, que enfim. pueden ayudar a ese Fica tipo de aí, cálculo, né, como a el paquete semente de R, por plantada para a gente ejemplo. buscar novos Entonces, ahí indicadores está la para semilla para que encontremos nuevos nossos indicadores indicadores epidemiológicos. Agora eu passo para epidemiológicos. Ana Y ahora le Cláudia paso la Rorato. palabra a Ana Obrigada. Claudia Rorato. Gracias. Thank you so much, Raquel. Gracias, Raquel. Now we're going to pass over to our Ahora next vamos a pasar speaker, para nuestra Ana próxima Rorato. ponente, Ana Rorato. Ana is a postdoctoral Ana researcher at es INPI in Brazil investigadora and a postdoctoral member of y our Harmonize miembro project. del She has proyecto a de degree and a bachelor in Armonstein biological y sciences tiene and a un master in diploma en ecology and ciencias conservation biológicas y from the Federal maestría University of en, Paraná, de la and a PhD in Earth Universidad System Federal de Science Paraná. from INPI, where she Es developed an assessment of the PhD environmental vulnerability of en indigenous investigador de lands in the INPE. Brazilian Amazon. Between Entre 2021 and 2022, she worked 2021 y as a 2022 postdoctoral trabajó researcher in the Symbiosis project, and she en el will now proyecto share her Simbiosis work y from ahora that irá a project compartir with su us now. trabajo en ese Thank you, proyecto Ana. con nosotros. Gracias, Ana. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Hola, buenos días a todos. Eu vou falar pouco agora Voy a sobre hablar un a poco componente ambiental del componente do ambiental nosso banco de dados, né, o de Thread nuestra base de Report. Pode passar, datos. por favor? Obrigada. Gracias. Então, como Cláudia e Entonces, Raquel como apresentaram dijeron anteriormente, a Claudia y construção, Raquel, né, após a gente la ter construcción, luego de haber framework hecho un conceitual e framework, un marco teórico conceptual y para teórico conseguir para conseguir entender, né, as relações entender entre las as componentes relaciones entre los ambiental, componentes econômica ambientales, e de ambiental, saúde na económico y de Amazônia, salud en la nós partimos para uma Amazonía. etapa de Nos fuimos harmonização de entonces a una dados etapa para a de construção de armonización de datos indicadores para la que conseguissem construcción de representar as três indicadores que componentes. pudieran E aqui eu representar esos tres apresento os componentes y indicadores que acá foram les construídos presento para los representar o indicadores que componente construyeron para ambiental. representar el componente Então, ambiental. a Y primeira entonces subdivisão la dos primera nossos indicadores subdimensión de está nuestros relacionada a perdas indicadores de tiene que ver hábitat, con onde nós temos la indicadores pérdida de de hábitat, donde tenemos desmatamento, indicadores de degradação florestal, deforestación, degradación áreas queimadas forestal, e fragmentação da áreas quemadas y vegetação. fragmentación de la Pode vegetación. passar, por favor? Y se puede cambiar. Nós temos indicadores para Y as tenemos subdimensões de uso indicadores e cobertura para da la terra, subdimensión de uso y onde cobertura nós de la tierra, donde representamos
representamos el porcentaje de bosque remanescente, municipios, vegetación secundaria, áreas de pasto, áreas de agricultura, áreas de minería y áreas urbanas. Y en la próxima subdivisión nosotros trabajamos la cuestión de redes de transporte, de conexiones, de desplazamiento para la región de la amazónica. Tenemos indicadores que tienen que ver con la densidad de rutas, de hidrovías y de número de puertos. Y finalmente, nuestra subdimensión que tiene que ver con las anomalías climáticas en la región de la Amazonía, donde calculamos indicadores de anomalías de precipitación productiva, precipitación positiva, negativa y temperatura positiva. Entonces tenemos algunos de los principales datos que utilizamos. Todos ellos son datos que vienen de bases abiertas, públicas, disponibles, datos del INPE, PROS, de GRAD, que están relacionados a cambios en la cobertura de vegetación forestal, también. Entonces acá es nuestro primer ejemplo de indicadores que se calcularon y que se presentan en la forma de masas. Acá tenemos representando la subdivisión de pérdida de hábitat, los porcentajes de áreas de deforestación acumulada para 2 periodos, en el periodo de 2000 y 2006, de 2010 a 2016. Acá estamos hablando de deforestación de corte raso, que es la deforestación de toda la cobertura. Se saca toda la cobertura forestal y se consigue observar una diferencia bastante acentuada en la magnitud de esa área acumulada de deforestación en el primer periodo en comparación con el segundo periodo. Y como dijo Raquel anteriormente, conseguimos observar también esa región, el arco de deforestación, donde las áreas deforestadas son predominantes. Es una región de intensa ocupación, donde la ocupación ya está consolidada y donde habrá los más grandes impactos sobre la cobertura forestal y que fueron motivados por la expansión humana sobre la región y la expansión agropecuaria principalmente. Pero lo que explica esa diferencia entre los dos periodos, acá conseguimos ver en el gráfico que cuando miramos las tasas anuales de deforestación por corte raso en la región de la Amazonía por año, entonces observamos que en el primer periodo, trabajamos de 2000 a 2006, tenemos tasas muy altas de deforestación para la región, mientras que en el segundo periodo esas tasas son bastante menores. Está bastante relacionada a la implementación de políticas públicas que se dieron a partir del año de 2004, donde una política y una estrategia coordinada por diferentes instituciones y ministerios del gobierno de Brasil crearon una política rígida y consolidada para el combate de la deforestación, que tuvo efecto. Desafortunadamente, se desmanteló esa política en los últimos años, y vimos un aumento progresivo de las tasas de deforestación, pero la esperanza es que ahora, con esa política, otra vez con la reestructuración, consigamos observar una reducción de la deforestación en los próximos años. Acá también, dentro de la subdimensión de pérdida de hábitat, tenemos los indicadores de porcentaje de degradación forestal hasta el año de 2017. La degradación forestal es diferente de la deforestación de corte al ras, porque está relacionada a la pérdida gradual de la cobertura forestal y se da por medio de la extracción, de la remoción selectiva de maderas, pero podemos observar que tiene una predominancia principalmente en esa región del arco de la deforestación, y es un impacto ambiental bastante importante porque también participa de ese proceso de pérdida de hábitat
y provoca cambios estructurales en la foresta, en el bosque, y que la hace más susceptible a incendios. Por ejemplo, si el segundo mapa, el mapa de a la derecha, vemos el indicador de porcentaje de áreas quemadas acumuladas hasta el año de 2017 y también muestra esa predominancia, ese patrón de la relación del fuego con esa región donde la frontera agropecuaria es más consolidada. Entonces, el fuego es también un impacto ambiental importante en la región amazónica y este año, como dijo Claudia, es un año de sequía, una sequía bastante importante en esa región, una sequía histórica. Entonces tenemos el empeoramiento del agravamiento de los incendios forestales también. Y aún dentro de la subdivisión de pérdida de hábitat, tenemos indicadores relacionados a la fragmentación forestal. Acá el primer mapa observamos el indicador de área núcleo, core, de bosque. Entonces, para cada municipio calculamos el área de fragmento forestal de ese municipio. Entonces, cuanto más verde se muestra el municipio, ese municipio tiene una bosque, una floresta remanescente menos fragmentada. Y el segundo mapa tiene que ver con nuestro indicador con bordes, donde calculamos la densidad de bordes para los fragmentos forestales de municipios. En cuantos más marrón es el municipio, más fragmentado, más efecto de borde tienen en esos municipios. En la subdivisión de uso y cobertura de la tierra tenemos los indicadores que están relacionados a la producción agropecuaria. Acá tenemos las áreas de agricultura en el año de 2006 y 2017. Estamos hablando de agricultura de amplia escala, principalmente la producción de granos. Entonces conseguimos observar un aumento de la extensión, un aumento del alcance de esas áreas de agricultura para la producción de granos desde el primer periodo en comparación al segundo. Y observamos que esas áreas se concentran en esa región del arco de la deforestación, una región donde esa frontera agropecuaria ya se ha consolidado. Acá nuestro indicador de pasaje, también observamos un aumento de la extensión acá un poco más sutil de áreas de pasaje del periodo 2006 al periodo 2017 y la apertura de áreas de pasaje en la región de la Amazonía se vincula fuertemente el proceso de deforestación. Son los procesos que vienen como secuencia luego de la derribada de la floresta y la apertura de nuevas áreas. Entonces es una actividad con bastante impacto ambiental para la región. Acá tenemos algunos indicadores que tienen que ver con la cobertura forestal. Entonces tenemos el porcentaje de bosque remaneciente para cada municipio y de bosque secundario, luego de la deforestación del bosque original. Ahí en algunas áreas existe el crecimiento de un bosque secundario, esto hasta el año de 2017. Acá también tiene que ver con el uso de la tierra. Tenemos los indicadores de áreas de minería. Acá estamos hablando de área de mineración industrial y artesanal, llamada como llamamos de garimpo en Brasil. Y el garimpo en la región de la Amazonía, la mayoría de las veces se hace de manera ilegal y también es una importante amenaza ambiental y social en esa región y predominantemente se da en territorios indígenas y eso agrava su poder de impacto socioambiental y vemos un aumento de esas áreas en el primer periodo, del segundo periodo, y ese es el tipo de actividad que tiene
un patrón espacial determinado. Es diferente de los otros usos que hemos observado. La minería tiene su ubicación más específica. Acá nuestros indicadores que tienen que ver con las anomalías climáticas. Acá el indicador de anomalía climática que tiene que ver con la precipitación negativa. Calculamos ese indicador a partir de un periodo climatológico histórico de 30 años. Calculamos un promedio para ese periodo histórico y a partir de ese periodo histórico calculamos las anomalías de 1996 a 2006, 2007, 2017. Entonces, lo que observamos en este mapa, en esos dos mapas, son los municipios donde la precipitación fue menor que el promedio histórico. Entonces, se caracteriza como anomalías de precipitación negativa. Y finalmente, el indicador que nos da un ejemplo de la dimensión de redes de transporte caracterizado por la densidad de carreteras y rutas durante los periodos 2010 a 2017. Conseguimos también observar un aumento en la densidad de esa red de rutas del primer periodo en comparación con el segundo periodo. También conseguimos asociar el patrón espacial de la presencia de carreteras al patrón de deforestación, de degradación forestal, de incendios forestales y las áreas de actividades agropecuarias como agricultura y pasto ya consolidadas. Entonces, todos esos procesos son procesos vinculados que van a resultar, van a tener un impacto muy importante en la salud ambiental de la región. Y ahora le paso la palabra a Ana Paula. Gracias. Muy interesante. Ahora voy a presentar a Ana Paula Dalasta, investigadora postdoctorado en el INPE y también miembro del proyecto Harmonize, donde tienen un diploma en geografía y PhD y está involucrada en proyectos de investigación en cuanto a las interrelaciones entre poblaciones y el ambiente de la Amazonía brasileña, y también es una investigadora colaboradora en el Laboratorio para Investigación de Sistemas Socioambientales. Entonces, gracias, Ana. Adelante. Obrigada, Rachel. Bom dia a todos e todas. Bom, então eu vou falar pouquinho sobre Gracias, Rachel. econômica do trajetória la dataset. componente Voy a hablar de componente de las económico. trayectorias dataset, la próxima diapositiva, por favor. Componente, nós temos indicadores Bueno, en términos de componentes tenemos aquí então, a nivel de rural y para el recorte urbano. Nosotros tenemos cada vez más medidores populacionales demográficos en estos 2 años, y también tenemos un conjunto de indicadores de pobreza multidimensional. En esos indicadores que tenemos la incidencia de la pobreza multinivel. Y entonces también una de las dimensiones que tenemos, el IPE, entonces ese es un indicador que fue calculado y tenemos aquí varios cálculos a niveles de domicilio, de entrada de ingresos y etcétera. Bom, então o IPM, como o nome já diz, ele é índice multidimensional. Bueno, este índice MPI mide la pobreza y la deprivación de rentas que muchas familias viven. Y la idea de este estudio de las medidas tradicionales es que hagan la medición de los ingresos de la familia en el contexto de las Amazonía.
Y este abordaje, lo que nosotros vemos en un fenómeno multidimensional y la metodología, nosotros construimos el IPI, as medidas de pobreza, então, para a Amazônia, partindo da própria Amazônia. Próximo, por favor. Próxima diapositiva, Bom, então, por favor. O anterior, obrigada. Aqui tenemos de construção, né, nessas caixinhas, la construcción en estas cajitas que ustedes pueden ver. Nuestra unidad son los domicilios rurales. Nosotros cuando miramos, utilizamos los datos de los recursos demográficos y entonces estos datos demuestran esta cuestión y lo que nosotros contemplamos también la cuestión de la salud, una dimensión de las condiciones de vida. Entonces, cuando nosotros subdividimos esta cuestión de una salud colectiva con una cuestión de consumo privado. Calculamos más o menos ahí un promedio rural y un promedio urbano. Entonces vamos a tener una diferenciación entre del urbano de un determinado periodo hasta cada dimensión de esas para también un otro contexto rural. Entonces, fueron, como Claudia mencionó, de los participantes de este estudio, para cada una de esas personas, nosotros definimos cuáles serían los puntos o las condiciones ideales o presentadas. Y entonces hicimos un mapeo con la ayuda de los datos de UNICEF y eso sí era indicativo de una situación de privación de renta. ¿Cuáles serían los de ingresos, perdón? ¿Cuáles serían los factores que llevarían a esta? Datos del censo, vemos entonces microdatos del censo de 2010. A nivel municipal, entonces, tenemos todos estos datos y el próximo, vemos el conjunto de todos los indicadores con los cuales trabajamos en la construcción del ICM, separados todos ellos por dimensión, representando en cada caso la situación de privación. Los indicadores se asocian entonces a la cuestión de la alfabetización, por ejemplo. Respecto de salud, nosotros optamos por indicadores directos. Entonces, los domicilios considerados fueron aquellos que tuvieron registro de muerte, fallecimientos a nacidos vivos, y tenemos la expectativa de vida también. En la dimensión de habitación, disculpen, dice, en lo que se hace refiere a la habitación, los indicadores representan y reflejan las características, estructura, condición y tipo de los domicilios. Y además, los indicadores que van a representar la presencia y el tipo del acceso al agua. Y también tenemos aquellos asociados a la presencia de aquellos que tienen heladera, televisión, ese tipo de bienes. Y bienes privados a disposición. Las dimensiones, entonces, y cada dimensión. Y en un domicilio, entonces, para ser considerado, la sumatoria tiene que ser mayor, considerando que dentro tenemos variables, indicadores variables. Entonces, si nosotros, en nuestra construcción, un domicilio para ser considerado multidimensional tiene que cumplir con todos esos indicadores.
que tienen que estar superpuestos y simultáneos, sumando mayor de 25%. La próxima, por favor, dice. A nivel municipal tenemos el resultado, entonces, de la intensidad de la pobreza y la incidencia de la misma. ¿Cuántos son multidimensionalmente pobres? Nos va a indicar entonces. Además de esas medidas, incidencia, tenemos una medida que es la contribución de cada uno. ¿Cuánto están contribuyendo cada uno de esos aspectos? Próximo, por favor. Aquí tenemos los mapas con las dos medidas de intensidad a nivel de municipios. Lo que los mapas representan es el desvío de esas incidencias con relación al promedio general. Y cuando nosotros prestamos atención a esos indicadores, visto que cuanto más de color rojo, más diseminadas están las necesidades en términos de salud, educación y condiciones de vida. Los dos primeros mapas, nosotros vemos ahí la intensidad y el promedio de la pobreza y de privaciones, más o menos llega al 32%. Lo que observamos es que la incidencia rural es más elevada que la ciudadana. Entonces, tenemos estados del Amazonas, Roraima, Acre, cuando la incidencia mediana en general también aparece. Y aquí tenemos finalmente el IPM, estos mapas que son de 2010, a nivel de municipios, vemos todos los recortes rural y urbano. El IPM rural es más elevado. Tenemos las privaciones en el área rural diseminadas, destacándose los municipios de estados de Amazonas, Roraima, Acre, Pará y también Maranhão. Me gustaría resaltar que para construir un indicador perfeccionado, a pesar del esfuerzo de los indicadores de pobreza mejorados, como el PIB, THM, aún no tenemos datos que son muy difíciles, y esos datos de conseguir esa disponibilidad de los datos por la cuestión urbana, especialmente en municipios donde las personas tenemos una gran comunidad voltada que trabaja con la agricultura o con la economía informal en los recursos del bioma, ¿no? Se la paso otra vez a Claudia. Thank you so much, Anna. We'll now pass back to Claudia, who's going to share Estamos de vuelta, Claudia. how this data set can be used for policy making. Obrigada. Muchas gracias. Bueno, mi función ahora es finalizar esta charla sobre esta. Raquel y Ana Garato, muchas gracias por su participación y contribución y con los datos. Y bueno, estos datos fueron construidos con mucho debate, mucha discusión y muchos asuntos extremadamente técnicos con especialidades diferentes, porque con relación a, por ejemplo, soluciones espaciales y tantas otras especialidades. Para pensar futuros no processo de monitoramento e de coletas sistemáticas de dados no país. Pode passar, por favor? De forma geral, né? Então, a gente, só resumindo aqui, a gente
tem, então, um conjunto de indicadores econômicos, ambientais e epidemiológicos que, por si só, isoladamente, trazem medidas que permitem mapear a paisagem, né? Paisagens na Amazônia. Existem paisagens econômicas da relação com o homem, com o ambiente, com a forma como o homem, as populações utilizam o meio ambiente e fazem uso desse recurso ambiental, né, e dos serviços ecossistêmicos. Nós temos a paisagem ambiental ecológica muito bem detalhada, como Ana Horato trouxe, com diversos indicadores de fragmentação, de estrutura da paisagem, de habitat, que podem ser confrontados com a questão da infraestrutura cinza, como as estradas, e com os processos de ocupação do solo e de transformação da paisagem. E temos as paisagens epidemiológicas, que resultam da relação do homem com o ambiente, né? Porque na paisagem epidemiológica, en este paisaje epidemiológico de la FERJ, con el ritmo de vida de las personas y del contacto con los potenciales algunos patógenos. otros diferentes sectores también, y de manera hosteleros. muy determinada, Mucho por las cuestiones sociales por también cuestiones influenciados, epidemiológicas y y también del con paisaje. el paisaje. Bueno, Esos estos mapas que ustedes fueron pueden ver presentados están están disponibles disponibles. en curso Es un para recurso para quien lo que desee. ustedes que quieran accederlo. Nosotros tenemos En también nuestro archivo todos tenemos estos todos los mapas mapas que en están en formato de alta discusión, resolución que publicaciones, pueden a ser fin de que sean utilizados por utilizados. ustedes en sus Y el diferentes gran estudios. Y el gran reto que entonces, tenemos es en decir, este caso más allá es de los indicadores, separado las varias tener metas, métricas más integrado la integrales para información. la definición. ¿Puede ¿Se puede pasar? pasar a la próxima diapositiva? Entonces, Bueno, algunas iniciativas teniendo en de cuenta estas cuestiones, tenemos que aquí hemos realizado es utilizar la metodología de reducción de la dimensión como la PCA infección a para fin de conseguir poder realizar, crear indicadores sintéticos, por por ejemplo, ejemplo, un un indicador indicador de sintético la que nosotros ocurrencia se conseguimos consigue obtener a partir de obtener los datos del a partir paisaje, son de indicadores de intensidad de uso. Entonces, por Entonces, ejemplo, en este mapa aquí tenemos esas conseguimos ver las las áreas más rojas, son las áreas rojos que son de donde uso el más contagio es intenso, donde más intenso, se produjeron mayores y transformaciones las áreas del negras paisaje, áreas que tuvieron donde hay más más pérdida de pérdidas. hábitat Perdón, y más las rojas son donde hay más transformación del pérdidas de habitantes. paisaje modificada por la mano del por el ser hombre. humano, ¿no? Entonces, en ese Aquí paisaje tenemos un paisaje de de intensidad de especificidad usos, de nosotros uso podemos que podemos relacionar relacionarla con las la enfermedad. enfermedades. Hay Y entonces, algunas por ejemplo, enfermedades, como la tenemos leishmaniosis, por ejemplo, un que grupo que guardan tiene una relación con la un intensidad recurso diferente, de por uso que es ejemplo, diferente, que es por ejemplo, del diferente dengue. de No voy a una entrar cosa en que cada uno de se puede detalles, pero utilizar la para idea es que otras podemos poblaciones. utilizar indicadores Nosotros nuevos para podemos relacionar intentar paisaje relacionar con y salud, con pero también riqueza. podemos utilizar las Intensidad variables, de por uso, ejemplo, por de ejemplo, es un ingresos indicador que es familiares, posible calcular que y que pueden puede ser algo que utilizarse afecta en esas las discusiones condiciones cuando estamos también de vida, optando por una estrategia como por ejemplo las condiciones económica u económicas otra. que se miden, además de medir los Indicadores indicadores específicos de salud, PBI, y se puede tenemos hacer un indicadores de cálculo de la uso en ese utilización de ambiente este con ambiente el cual ejercitando estamos aquellas practicando actividades esa y los actividad costos y los costos relacionados y a ello. beneficios que a ellos se asocian. Otro indicador que Indicadores aquí también resulta de un de análisis de tipos ese de indicador ambiental es un análisis indicador de ambientales también cambio pueden ver del aquí paisaje, la dónde están velocidad los en que ese paisajes. Yo paisaje digo fue mucho que este transformado durante paisaje un fue periodo reflejo de un periodo determinado y la específico, velocidad. Esa velocidad donde los también sistemas económicos va también a influencian ejercer un la impacto composición en la composición de ecológica, en la la vida vida humana, humana y los con resultados diferentes de salud y resultados riqueza en de salud ese lugar. y Entonces es algo que desenlaces, nosotros perdón, de salud. Entonces necesitamos, tenemos que que es tener, sumamente ver útil cuáles son las herramientas como que una podemos meta de utilizar para monitorear monitoreo. este tipo de ocurrencia.
que a veces Entonces vemos que las áreas es muy transformador, pero especialmente si ustedes pueden ver ahí al sur, también están asociados a diferentes cuestiones de salud. Entonces van a estar y también asociados a estarán cuestiones de asociadas la a carencia las de las condiciones de vida de las poblaciones. Entonces la gran poblaciones, pero la cuestión que siempre queda que es al cómo tomar una hay decisión, la idea de promover desarrollos involucrando económicos ciertos desarrollos de económicos, esta, ¿estamos trayendo salud para la población para acaso? este tipo de ¿Estamos población? realmente Nosotros, produciendo una la idea es transformación transformar a ambiental? través de Y está la ella salud también ambiental también. trayendo una ¿Será salud que ambiental, cuáles todas de las estas consecuencias de decisiones esas decisiones muchas económicas veces que muchas veces nosotros solamente medimos las huellas de pensamos carbono y y hacemos otros tipos de tenemos otros mediciones impactos y que cosas, pero hay precisan cosas ser también reconocidos? sociales que Por otro tenemos lado, que reconocer existen y con las formas formas de de la vida floresta relacionadas a amazónica la problema y tenemos que bajos cambios están y que son formas de maneras de vida muchas vida que veces que precisan precisan ser reconocerse reconocidas y necesitamos generar innovación y en otras nuevas maneras maneras de de mantener mantener esta una población vida ahí y mantener saludable, con vida trayendo saludable, tener innovaciones para que innovaciones esas para que estas personas personas puedan puedan vivir vivir en en la la floresta de floresta de una manera manera saludable. saludable. Bueno, Entonces, el próxima próximo, diapositiva. todos esos Todos estos indicadores indicadores todavía están están disponibles para disponibles para análisis análisis y y estamos estamos produciendo activos, análisis con relación a los mismos y están disponibles y nosotros y tenemos ya todos están esos disponibles. Nosotros los tenemos datos todos que van a esos ser en el dashboard alimentados con nuevas que será informaciones, pero es alimentado a la medida que sumamente vayamos rico creando para estos ustedes datos para que ustedes puedan ir pensando de vayan manera de pensando integrar con en otras formas de dimensiones, integrar otros con problemas que puedan otras aparecer dentro de la cosas realidad que de cada puedan uno surgir y dentro de convertir otros en estudios para ese resultado hacerlos en algo vivo, porque los datos más solo no valen robustos. nada. Hay que, entonces agradezco sumamente este espacio que se me ha otorgado. Thank you so much, Claudia. Obrigada. Muchas gracias, Claudia, muchas Wonderful gracias. presentation and Una really magnífica fascinating work that you've been presentación, doing. su trabajo Excellent resources fascinante we can que see estás here, haciendo y todos los recursos que links estás to the utilizando article and a also fin the QR code so you eh, can access the dashboard. para que podamos So now we have entonces, time ahora to tenemos address some tiempo questions to the de panelists. So I can preguntas see there y have been several respuestas. questions included in the Q&A. Preguntas Several of them incluidas. have been answered, so do please Algunas feel sido, free to ask questions. unos ya fueron perdidas, entonces ustedes están libres para formular Start with a few. las cuestiones que consideren convenientes y First vamos of all, entonces I'd like a to ask comenzar Raquel. con algunas pocas. Raquel, in a scenario of Raquel, more en frequent, escenarios extreme climatic de events in the Amazon, eventos what más would you frecuentes expect en la regarding the Amazonas, risk of ¿qué these usted vector-borne diseases? espera para el futuro con el resto de estas actividades? Bom, respondendo de uma Muy forma bien, bem geral, né, respondiendo de sem una manera detalhar pelas bien doenças, general, sin dos entrar grandes en impactos está detalle por las relacionado com a doenças y los altos expansão efectos geográfica ou mesmo relacionados con la dependendo expansión das condições de geográfico o deslocamento incluso dessas doenças. dependiente de las condiciones Além da questão del geográfica, deslocamiento. tem Además de la também cuestión a geográfica, expansão no tempo tenemos de también condições favoráveis ao longo do de ano, né? Um condiciones exemplo favorables a lo bem largo del comum, assim, año, que a gente usa bastante é que para a es dengue, común né? y A simple que dengue utilizamos para el né, ainda dengue. considerado uma El doença do dengue verão, aún né? se Só considera que una se a enfermedad gente tem essas veraniega. Si condições nosotros anômalas, tenemos esses esas eventos condiciones extremos, isso que son tudo mudando um pouco anómalas, eventos a questão extremos climática, que cambian pode ser la que cuestión ao climática, longo do puede ano a ser que gente a lo tenha largo períodos del mais año favoráveis para a tengamos dengue. Na periodos verdade, a gente já más tem favorables visto para el dengue. Ya isso acontecer para hemos dengue e para outras visto doenças também, né? que eso Registrando suceda. epidemia em Dengue épocas y que não otras são dolencias también, esperadas. que no son E só que esperadas. uma coisa muito importante que a gente precisa Algo pensar muy também importante que nessas precisamos que está pensar relacionada también com
que se relacione con los cambios geográficos y también en el tiempo de esas enfermedades con relación al sistema de salud. Porque el sistema de salud está preparado para una epidemia de dengue en un determinado momento está preparado para una epidemia de dengue en un determinado en un determinado periodo del año, o sea, y así sucesivamente. Cuando eso cambia, cuando eso se modifica en el tiempo y en el peso, eso va a perturbar al sistema, vamos a estar. Y entonces todo depende de la respuesta rápida de la asistencia que se pueda brindar. Tenemos ese gran reto ahí, cómo preparar nuestro sistema de salud para responder a esos cambios. Y yo considero que pensando en la salud, ese es uno de los mayores retos cuando estudiamos la influencia del clima, la influencia del medio ambiente, cuestiones socioeconómicas en el área de salud. Muchas gracias, Raquel. Tenemos una puesto para Ana Corazón. ¿En qué áreas de la usted puede decir que la conservación ambiental fue exitosa? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque la región amazónica es sumamente heterogénea con relación a los impactos ambientales, políticas de conservación, políticas que están más totales, otras, ¿verdad? En ese caso, le pidió para en cada estado es rígido lo suficiente para aplicar esas políticas. Y existen también las áreas especiales que están destinadas. Dentro de esas áreas, tierras indígenas, las unidades de conservación, otros tipos de área protegida, y ya tenemos como una definición de la protección ambiental, aunque esas áreas se vean sujetas a invasiones, ocupaciones ilícitas, desmonte, trabajo de minería de manera ilegal. Como mencioné en la presentación, nosotros tuvimos diferentes procesos a lo largo de las últimas décadas, entonces veníamos de un periodo de intenso desmonte y de degradación ambiental también intensas. Se produjo la aplicación de una política eficiente donde esos impactos ambientales se vieron reducidos. Y esos resultados obtenidos fueron entonces mundialmente considerados como una gran hazaña, de manera de potenciar la acción contra el desmonte. Y luego tuvimos la retomada de esos impactos nuevamente cuando hubo un revés en la política del país. Y ahora nosotros tenemos esa esperanza de retomar las políticas conservacionistas para la región. Al mismo tiempo que nosotros observamos la lucha que se produce, por ejemplo, en tierras indígenas en el último año, con ese cambio en el escenario político, nosotros tuvimos bastantes avances con relación a los derechos de las poblaciones indígenas, los territorios indígenas, pero tenemos el gobierno federal y el poder legislativo, la parte del Congreso y del Senado, constantes ataques que tratan de fragilizar esa capacidad de proteger esos territorios indígenas porque quieren esas áreas para extracción mineral, protección agrícola, etc. Y cuando nosotros pensamos en la Amazonia, cuando sumamos tierras indígenas y áreas, tenemos un bloque de aproximadamente 50% de la erosión, aproximadamente 50% de la erosión amazónica, y las florestas amazónicas están en este momento protegidas por ese mosaico de áreas especiales y son representativas en esas áreas. Nosotros
piensa cuál es el impacto y socialmente, ambientalmente puede representar un gran desastre para la población de la región, su biodiversidad, servicios ecosistemas, agua, como Claudia lo mencionó perfectamente. Y tenemos la cuestión relacionada a las trayectorias económicas, diferentes estrategias económicas en la región. Tenemos una región de alto desmonte, donde ya tenemos una ocupación bastante consolidada, donde la economía predominante, las estrategias económicas son las estrategias que vienen a la tierra como un recurso. Entonces, ustedes tienen donde la floresta es un obstáculo a ser superado, entonces hay que remover, piensan ellos, esa floresta para hacer uso de la tierra. Y tenemos otra porción de la región amazónica. Ella posee una predominancia de estrategias económicas relacionadas al mantenimiento forestal. Tenemos sistemas agroforestales, economía familiar, o sea, servicios ecosistémicos, las cuestiones generadas por la floresta como una fuente de una economía girando al torno de los productos de la floresta. Entonces, todos estos aspectos económicos que dividen a la región amazónica en el medio son cruciales para pensar la política de conservación más exitosa. ¿Cuáles son las cuestiones económicas que llevan al éxito y la contribución de la biodiversidad para contribuir, ¿no? Biodiversidad, son varios puntos que podemos abordar en ese tema específico. Muchas gracias, Ana, interesante. Le voy ahora a Ana Paula. Podemos aplicar los índices de progreso para otros países, Colombia, Perú, Ecuador, por ejemplo. En las trayectorias nosotros adaptamos la metodología y pensamos en los indicadores y con las situaciones de privación y los puntos de corte. Principalmente es posible entonces aplicarlo a otros países. Es necesario hacer esos ajustes pensando cuáles serían las dimensiones que mejor se adecuan a los países y las fuentes de datos disponibles para elegir mejor esos indicadores. La metodología de IPM es posible hacer los ajustes de las dimensiones. Entonces, así se permite aplicar y adaptar y elegir los mejores indicadores disponibles que mejor representen la realidad de cada país o especificidad de cada ciudad. Muy bien. Claudia, por favor, ¿cuáles serían sus planes? Claudia, ¿podrías decirnos algo más sobre sus planes para actualizar los datos y cómo esto puede entrar en otras iniciativas? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, eso, serie de datos, dataset, precisa estar y actualmente, bueno, recordamos, él es construido con la intención de actualizarlo de cada 10 años, porque está pensando en la escala económica. Entonces, en la escala de los procesos lentos, que son los procesos de desarrollo de las políticas públicas vinculados a la economía, y entonces él tiene esa actualización de cada 10 años, pensando también que los datos vienen mayoritariamente del censo, provienen del censo cada 10 años también, y del censo agropecuario que también tiene lugar cada 10 años. El censo demográfico se produce al principio de cada década, y el agropecuario en la mitad de cada década. Entonces, existe esa necesidad de esa periodicidad
biodiversidad. Entonces nosotros tomamos esas medidas, usamos los indicadores para la primera década de los años 2000, para la segunda también, y ahora estamos partiendo para una actualización en la medida en que los nuevos datos del censo aparezcan, que se hizo y ahora precisan ser colocados a disposición con resoluciones más detalladas, y también los censos agropecuarios que deberán hacerse dentro de algunos años. Entonces, la intención sería, pero nada nos impide que las personas que deseen trabajar puedan relacionar esos indicadores que son más de tendencia con indicadores más rápidos, más veloces, por ejemplo, utilizando nuestras líneas de base, baseline, para discutir procesos más rápidos, epidemias, enfermedades, informaciones rápidas de paisaje, anomalías climáticas, desastres ambientales, eventos que pueden ser analizados dentro de esos conceptos caracterizados por trayectorias. Ahí tenemos entonces una gran oportunidad de agregar otros indicadores, de armonizar esos datos junto con otros, un poco en esa iniciativa, por ejemplo, de NICE, que es un proyecto que usted y Rachel están liderando y que nosotros también formamos parte del mismo, que entonces también dentro de esa perspectiva de generar políticas públicas y precisamos trabajar con esa armonización de datos. Y esa armonización puede hacerse en diferentes escalas, resoluciones, tenemos cuestiones que son más locales, otras son más globales, otras son de rápida respuesta, otras de más estructurantes, y eso es lo que nos va a causar o generar, mejor dicho, esa oportunidad de pensar diferente, que es lo que ese centro de síntesis, esos estudios multidisciplinarios pueden generar, que es un pensar diferente sobre los grandes problemas que estamos enfrentando. Entonces, esperamos, sí, actualizar y contamos también que esos datos puedan integrar, armonizarse con otras bases de datos de esa manera, de una manera modular, ir creciendo también. Muchas gracias, Claudia, y gracias por mencionando el proyecto de Harmonize. Y yo también voy a compartir el enlace, de manera que todos los panelistas, bueno, estamos deseando incorporar el trabajo de la trayectoria en ese nuestro proyecto también, y agradezco sumamente. Muy bien. Creo que todos los panelistas han respondido las preguntas formuladas. Si algún panelista dejaría elaborar algunas de las cuestiones que han abordado. Por ejemplo, tenemos una cuestión sobre, tenemos si el mapa forestal excluye las áreas de conservación. Por favor, Ana, ¿tú que desees comentar sobre ese tema? Sí. Nós consideramos toda a área de cobertura florestal do município, né? Então, isso inclui as florestas. Consideramos toda la área de cobertura del municipio y eso incluye las áreas protegidas, como tierras indígenas, unidades de conservación y categorías de áreas especiales. La pregunta también, tenemos un sesgo posible por incluir a las florestas dentro de esas áreas, pero nuestro objetivo era calcular esos indicadores a nivel municipal, de distrito. Esa idea era caracterizar indicadores que tuviesen una visión general de las diferentes, una caracterización ambiental, diría yo, de los municipios, y no creo que sea un punto de sesgo, no, porque esas áreas de la floresta poseen un papel importante en el mantenimiento de la biodiversidad, productos procesos ecosistémicos, etc. Muchas gracias, Ana. Tenemos otra preguntita por aquí. Claudia, ¿te gustaría comentar un poquito más sobre la implementación de la cuestión hidroeléctrica y cómo esto puede ayudar en los eventos del futuro?
Sí, naturalmente, esa cuestión de Belo Monte como ejemplo de una estructura de gran escala que fue construida con la intención de hacer uso del recurso, de un recurso ambiental, que es el agua, a fin de generar energía. Entonces, es un gran reto realmente, porque la energía hídrica posee ese carácter de energía verde, vista como verde, pero no obstante sabemos sobre los inmensos impactos sociales que ellas generan, que ellas producen, y en el caso de Belo Mancho eso es más extremo, muy extremo diría yo. Yo seguí bastante la cuestión del impacto en el Xingu y todas esas áreas, Altamira, toda la cuestión de las externalidades negativas que ese tipo de impacto y que grandes proyectos generan, el impacto ambiental, la vulnerabilidad social y que no entra en la cuenta, normalmente no se lleva en cuenta porque no son, las cosas no se hacen de una manera en forma de pacto, son muchos intereses en juego, pero desde el punto de vista de trayectoria, cómo nosotros podemos colaborar para poder medir eso. Nuestros indicadores son muy detallados, miden la cuestión de la fragmentación del bosque, de la generación, medio ambiente, indicadores de salud, indicadores de carencias de las familias. Y ese tipo de indicador, en el caso nosotros tenemos eso calculado de manera histórica y en la medida en que esos indicadores fueran calculados nuevamente, ahora para el censo vamos a conseguir tener una medida del antes y del después, trabajando de manera objetiva sobre esos impactos. Claro que esos impactos van más allá de lo que nosotros conseguimos medir. Entonces es importante siempre tener nuevos indicadores, formas de visualizar y yo entonces dejo abierto el debate de pensar junto con las comunidades locales todos esos temas y cómo podemos medir de manera específica en cada lugar, en cada área. Y en el caso de Belo Monte, yo vi un trabajo muy bonito de las comunidades indígenas en que ellos monitoreaban su propio esfuerzo de pesca, demostrando cómo y en qué cantidad el stock, la existencia de pescaditos en la región fue cayendo con relación a la seguridad alimentaria como resultado de esa hidroeléctrica. Entonces, ese tipo de indicador precisa visualizarse más. Y esa iniciativa de ciencia, de compartir datos, de intercambio de conocimientos, puede permitir ese tipo de visibilización de la información. Muchas gracias, Claudia. Tenemos otra preguntita sobre que fue mencionado la presentación. ¿Le gustaría cómo ustedes calcularon el cambio, Ana, por favor, esa recuperación? La pregunta sobre... Exactamente. Tal vez podría elaborar un poquito más sobre los indicadores, cómo ustedes hacen la el cálculo de esos cambios. Nosotros utilizamos mapas, hicimos el cálculo de los indicadores para 2 años, de 2006 y 2017, que son nuestros marcos temporales relativos al censo agropecuario, como Claudia mencionó, y a partir de esos marcos temporales armonizamos los demás conjuntos de datos para la creación de los indicadores. Entonces, los datos sobre el uso de la tierra fueron calculados a partir de diferentes fuentes de bases de datos abiertos y públicas a fin de la agricultura y pasturas. Utilizamos los mapas clasificados sobre uso y cobertura de la tierra que fueron producidos por un equipo de INPO que usó un paquete de clasificación llamado SIS, que es un proyecto desarrollado por el profesor Cámara, y con mapas con diferentes clases de uso y cobertura. Utilizamos ese mapa para las clases de
para los indicadores de agricultura y pasturas. Para los indicadores de minería, utilizamos el dato que nos da MAPI-Bioma, que son mapas de uso y cobertura clasificados anualmente, un consorcio de instituciones que desarrolla esos mapas, y para todos esos indicadores calculamos el porcentaje de área del municipio en cada año que era cubierta por ese tipo de uso. También tenemos área urbana, que fue calculada con los datos del MAPI-Bioma, y floresta remanente, que utilizamos el PROCT, genera todo año un mapa con los indicadores de desmonte en la Amazonia, y tenemos el área de floresta remanente. Entonces, ese indicador fue calculado a partir de ese dato, y la floresta, el bosque secundario también, con los datos del equipo del profesor Gilberto Cámara, de esos mapas clasificados anualmente. Todas las informaciones están en nuestro archivo, descritas con cada indicador, la fuente de los datos, y nuestro repositorio. En el artículo ustedes pueden encontrar el enlace. Ese repositorio tenemos todas las tablas donde el usuario puede descargar la tabla y acceder a todas las informaciones, así como a los metadatos, las diferencias y los indicadores. Ya, aprovechando para responder otra cuestión que apareció en el chat, utilizar esos datos para un estado, para un recorte. Como nuestros indicadores están para toda la región de la Amazonia legal, por distrito, por municipio, podemos hacer ese recorte por estado o con otro límite de acuerdo al interés. Entonces es posible trabajar con esa información en el recorte de interés de cada estudio. Muito obrigada, Ana. Muchas gracias, Ana. Una última preguntita. ¿No podría decir sobre su experiencia trabajando en este ambiente disciplinario con los economistas y la ciencia? Obrigado, Rachel, pela pergunta. Muchas gracias, Rachel. É uma pergunta interessante porque o desafio es una pregunta interesante porque el reto de trabajar en ese campo disciplinario justamente es construir indicadores y pensar indicadores que nos permitan construir una narrativa diferente de la narrativa a lo que estamos acostumbrados y que ha tenido más campo en Amazonia, y narrativas que consoliden algunas percepciones, como por ejemplo que las áreas donde nosotros tenemos las economías más volcadas al bioma o sistemas agroforestales, donde nosotros tenemos el extractivismo, ellas se asocian a pobreza, al subdesarrollo. Entonces la idea de desarrollo es la que utilizamos. El reto entonces es pensar en indicadores que visibilicen esas economías, esas áreas, esa población, y que muestren que existe una región que era o que es ocupada y que precisamos pensar en las políticas y alternativas, o políticas, mejor dicho, para esas poblaciones que equilibren salud, conservación de los bosques, que es la base de vida de esas poblaciones. Entonces, además de ese desafío o reto de construir indicadores, es ver las bases de datos disponibles que tenemos, porque esas bases de datos, censos demográficos, son una realidad más urbana que esas áreas. Entonces, me parece que esa experiencia interdisciplinaria me mostró ese reto. ¿Cómo es que podemos colocar esos dos aspectos a partir de los datos que poseemos para construir nuevas narrativas para la Amazonia, pensando en esa cuestión de que precisamos visibilizar las economías basadas en los recursos del bioma? Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias nuevamente, estimulando
presentaciones de esta inversión hoy estamos concluyendo nuestro webinar. Agradezco la participación de todos los miembros del panel por estas presentaciones tan interesantes. La grabación están disponibles y ustedes van a conseguir el enlace en el chat. Muchas gracias por nuestros panelistas, por su participación. Y ahora vamos a cerrar la ocasión. Muchas gracias. Thank you. Obrigada. Obrigada. Muchas gracias. Muchas gracias. Obrigada, gente. Foi muito legal mesmo. Muchas gracias. Fue realmente muy bueno.